¿Qué es la química, chicos? Un concepto, una pregunta bastante puntual, pero un concepto que manejar. La química es, como dice acá, una ciencia natural, ¿sí? Que está basado en ¿qué? En la observación y en la experimentación, ¿ya? ¿Y con qué está relacionado? Está relacionado con los fenómenos que sufre la materia. Más que todo los cambios químicos, ¿ya? Más que los cambios físicos, los cambios químicos que se producen y las variaciones de la energía que actúan en estos. Muy bien. Algunas aplicaciones que tenemos en la química son las siguientes. En la agricultura, ¿cómo se aplica en la agricultura? La química se aplica mediante la fabricación de ¿qué? Abonos. ¿Los abonos a quién les sirven? A las plantitas, ¿no es cierto? Fertilizantes, fungicidas, insecticidas y pesticidas. Fungicidas son aquellos químicos que matan los hongos, insecticidas que matan los insectos, pesticidas, etc. ¿Ya? En la medicina, la química, ¿en qué nos ayuda? En desarrollar ¿qué cosa? Aquí está, vacunas. Por ejemplo, ahora de lo de la, ¿cómo se llama? Lo de este virus que se encuentra presente, precisamente la química está actuando ahí de manera continua para encontrar ¿qué cosa? Una vacuna para el COVID-19. ¿Qué más es? Los antibióticos, ¿ya? Las sulfas, las cortisonas, esteroides, antidepresivos, vitaminas, ¿ya? Importante, hormonas, entre otros, ¿ya? Básicamente para hacer medicamentos. En la industria textil, mediante la producción de nylon, ¿ya? Lavados artificiales, teñidos de lanas, tintas y colorantes, ¿no? Por ejemplo, para hacer detergentes, lavado artificial. Lejía, detergente que se utiliza para lavar tu ropa, por ejemplo. En la navegación aeroespacial, para elaborar propergoles. ¿Qué cosa es un propergol? Un propergol permite de que no se haga necesario la presencia del oxígeno como gas en la atmósfera. Así permite que haya fueguito en la parte de atrás cuando se encuentra fuera en el espacio. Cuando está en el espacio, por ejemplo, necesita de oxígeno para que haya esa propulsión, ¿ya? En la minería y metalurgia, con la obtención de ¿qué? De minerales y aleaciones, lógicamente, ¿no? Mediante varios procesos, por ejemplo, la galvanoplastía, la purificación de metales. Todo ello permite, ¿qué cosa? Que la química pueda actuar activamente. En la alimentación, a ver chicos, permite que los alimentos se puedan conservar. Por ejemplo, los conservantes, ¿ya? Si tú vas, por ejemplo, hay una gran diferencia entre comprar el pollo en, ¿cómo se llama?, en el mercado y comprarlo en Metro. ¿Por qué? Porque en Metro le ponen conservantes, ¿ya? ¿Para qué? Para que ese pollo pueda durar un poco más, ¿ya? La potabilización del agua, elaboración de yogur, queso y demás, ¿no? En el cuidado del medio ambiente, ¿para qué? Cuando hay contaminación ambiental, ¿ya? Cuando hay derrames de petróleo o hay lluvias ácidas, incendios forestales, en todo eso la química actúa activamente, ¿no? Muy bien. La química en la naturaleza, acá tenemos que ver propiedades, básicamente, ¿ya? A ver, vamos a ver. Dice, más fuerte que el acero. Hay una araña de jardín que teje una tela con finos hilos de proteínas, que sorprendentemente estas hebras de proteínas son más resistentes que un hilo
de similar grosor hecho de acero. ¿Ya? Tenerlo presente. En los olores, por ejemplo, en la putrescina y cadaverina, ¿ya? Que son, ¿qué cosa? Aminas, y se encuentra en la descomposición de la carne, ¿ya? Cuando se descompone la carne, aparece un olor muy fuerte. A ese olor son de putrescina y cadaverina, ¿ya? Pero si alguna vez has olido pescado, por ejemplo, ¿ya? El pescado expulsa lo que se llama el trimetilamina, ese olor característico del pescado, ¿ya? Ese es básicamente un olor a ¿qué? A putrefacción, ¿ya? Tenemos el cloruro de sodio, ¿ya? Que es más conocido como la sal de casa, y lípidos y carbohidratos que se encuentran en los alimentos, ¿ya? Eso es lo que encontramos nosotros en la naturaleza. Muy bien. La química, bueno, hay un periodo de la química, ¿ya? O hay periodos de la química en la cual la química ha ido tomando cuerpo, ha ido desarrollándose, ¿ya? Se empezó en la época primitiva, básicamente, ¿ya? Con el descubrimiento de ¿qué? Descubrimiento del fuego. Cuando se descubre el fuego, se pueden hacer reacciones químicas. Por ejemplo, yo puedo calentar la carne, calentar agua o freír la carne, ¿no es cierto? Estoy utilizando calor y necesito de la presencia del fuego en ese caso, ¿ya? Entonces, estoy haciendo reacciones químicas y esas reacciones químicas ya con eso estoy haciendo química, ¿ya? Pero después llega en la antigüedad, ¿ya? En la época antigua, y básicamente se maneja en base a ideas filosóficas, ¿ya? En Grecia, por así, es donde más afluencia tiene. ¿Con quién? Con Tales de Mileto, con Anaxímenes, con Leucipo, con Demócrito, ¿ya? Y con Empédocles. La idea que más sobresalió en esa época fue la de Empédocles. ¿Y qué nos decía nuestro amigo Empédocles? A ver, ¿qué nos decía? Nos decía lo siguiente, que toda la materia estaba constituido por 4 elementos, que son aire, fuego, tierra y agua. Y a partir de eso nosotros podíamos, o en esa época se podía explicar cómo es que funcionaban las cosas. ¿Ya? Muy bien. Bastante importante. Otra cosa bastante importante de esa época es con respecto a Demócrito, Leucipo y Demócrito. ¿Por qué? Esto va a salir más adelante, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la parte de modelos atómicos, porque Leucipo y Demócrito fueron los primeros que hablaron acerca de ¿qué? Del átomo. Fueron los primeros que hablaron acerca del átomo. Y eso pasó hace más de 2000 años, ¿ya? Ellos dieron las primeras ideas del átomo. Para ellos la materia se seguía dividiendo y dividiendo y dividiendo, ¿ya? Hasta un punto en la cual, ¿cómo se llama? Se le conocía con el nombre de átomo. Luego llegó otro periodo que es el periodo de la alquimia. En este periodo, chicos, ¿ya? Del siglo VII, ¿ya? Lo que se buscaba eran dos cosas. Aquí está, lo voy a marcar. Se buscaba la piedra filosofal, ¿ya? Y el elixir de la vida. Esas dos cositas se empezaron a buscar, ¿ya? ¿Qué cosa era la piedra filosofal? Era aquel metal que era capaz de convertir a otros metales en ¿qué? En oro, ¿ya? Y el elixir de la vida era un brebaje que en teoría eliminaría las enfermedades
y aseguraría ¿qué cosa? La inmortalidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la alquimia, en la etapa de la alquimia, se buscaban básicamente dos cosas. La piedra filosofal y el elixir de la vida. ¿Ya? Eso tenerlo presente. Muy bien. Y llega otro periodo que es, no está acá, ¿ya? Que es la iatroquímica. ¿Ya? La iatroquímica es donde básicamente la química se convierte en auxiliar de la medicina. O sea, ¿qué pasaba? Que en el periodo anterior, que era la alquimia, ¿ya? Se convirtió muy peligroso el hacer o estar elaborando experimentos. ¿Por qué? Porque si tú hacías experimentos y, por ejemplo, por ahí que decías, ya he hecho el elixir de la vida, ese elixir de la vida te lo tenías que tomar para averiguar si era cierto o no. Y en muchas de las ocasiones, las personas que se lo tomaban morían o se enfermaban. ¿Por qué? Porque hay veces se elaboraban, ¿qué cosa? Elaboraban venenos, ¿ya? Sin saberlo. Entonces, se volvió muy peligroso estar trabajando así. Así es que lo que se hizo, ¿qué fue? Ya se empezó con lo que se sabía, ya se empezó a crear brebajes. Esos brebajes permitían ¿qué cosa? Permitían curar a personas. Alguien que se sentía mal del estómago, alguien que tenía malestar en la garganta. Entonces se empezaron a crear ¿qué cosa? Como una especie de medicamentos, ¿ya? Como la química se convierte en auxiliar de la medicina, ¿ya? A ese periodo se le conoce como periodo de la iatroquímica, ¿ya? Periodo en la cual se convierte en auxiliar de la medicina. Luego llega el periodo del flogisto, ¿ya? Donde se intenta explicar cómo es que el fuego da fuego o cuál era la razón para que un cuerpo con fuego pueda arder, ¿ya? Y esa razón era por la que querían explicar por qué el sol brillaba y daba calor. Entonces se buscaba de alguna manera u otra, ¿ya? ¿Cómo se llama? Entender ese fenómeno, ¿ya? Pero llega Lavoisier, ¿ya? Ese periodo duró un buen tiempo, pero llega Lavoisier y Lavoisier cambia todo eso y simplemente llega a la conclusión de que el fuego no funciona con flogisto, sino por lo contrario solamente funciona con aire nada más. ¿Ya? Se hacen a partir de él grandes descubrimientos, más descubrimientos y se considera a la química como una ciencia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la parte de trabajo en el aula. ¿Todos estamos aquí? ¿Sí? Si no estás aquí, por favor, ubícate en la parte de trabajo en el aula. Dice la primera pregunta. Completar el texto en forma correcta. La química es una ciencia considerada como central. ¿Basado en qué? ¿Quién me responde a la primera pregunta? ¿En qué está basado? En observación y experimentación. Muy bien, la letra C, en la observación y experimentación. Los que no lo han marcado mal, por favor lo corrigen. ¿Ya? Acá hace una referencia a algo. ¿Qué campo de aplicación en la actividad humana de la química podemos relacionar mediante los siguientes textos? A ver. La aparición de enfermedades en las plantas y animales nocivos en las tierras de cultivo son un gran problema para el hombre. Estas se combaten con pesticidas, fungicidas para el desarrollo normal de las mismas. Pregunta. Este texto que está aquí, ¿a qué hace referencia? A. Aeronáutica. B. Industria textil. C. Minería. D. Metalurgia. O E. Agricultura. 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 Claro. ¿Y por qué agricultura? Porque está hablando de las enfermedades en las plantas. Está hablando de qué? De tierras de cultivo. Todo eso hace referencia a la agricultura. ¿Ya? Muy bien, muy bien.
Continuamos. Gracias a la producción de tintes artificiales podemos tener una gran variedad de colores y texturas en cuanto a nuestros vestidos. A ver, ¿a qué campo hace referencia eso? Industria textil. Muy bien. Industria textil, por favor, márcalo. Industria textil. 4. El control de los elementos contaminantes del ambiente dependen de una adecuada educación y participación en campañas de prevención y utilización adecuada de los recursos naturales. Medicina. Medicina, ¿segura? Esta es la palabra clave, mira. Medio ambiente. Exacto, acá está, dice, contaminantes del ambiente. ¿Hace referencia a qué? A la contaminación, bueno, contaminación ambiental, ¿no es cierto? Medio ambiente, sería para la red. Muy bien, chicos. 5. El ácido sulfúrico tiene diferentes usos a nivel industrial. Uno de los usos es la elaboración de propergoles. Ya habíamos hablado de los propergoles, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era un propergol? Era una sustancia que permitía de que las naves aeroespaciales puedan tener, ¿qué cosa? Oxígeno, ¿para qué? Para combustionar, para que puedan expulsar ¿cómo se llama? Ese fueguito que les permite impulsarse a las naves espaciales. Entonces, si hablamos de naves espaciales, ¿a qué nos referimos? Navegación aeroespacial. Navegación aeroespacial. Muy bien, chicos, muy bien. Continuamos. Mediante los baños de radiación, rayos gamma, se puede destruir las células cancerosas. Para ello se emplea el cobalto mediante técnicas de baño de cobalto. A ver, ¿a qué hace referencia, chicos? La palabra clave aquí es células cancerosas. Pregunta, ¿células cancerosas qué cosa es? Simple, es cáncer. Y el cáncer, ¿quién lo trata? ¿Quién lo trata? Medicina. Muy bien, Medicina. la medicina. ¿No es cierto? Muy bien, chicos, muy bien. Continuamos. 7. Contestar. Dice, las arañas de jardín elaboran sus telas con finos hilos de qué? Proteína. Proteínas, ¿cierto? ¿Cierto? Proteína. Muy bien. Proteínas. Proteínas. Muy bien, chicos. 8. El olor producido por la descomposición de la carne es producido por una sustancia llamada aminas. ¿De qué tipo? Descomposición de la carne. ¿Ah? Putrescina y cadaverina. Resina y cadaverina. Muy bien. A ver, la 9, ¿cuál es? El olor característico de la putrefacción del pescado se debe a una sustancia llamada... Trimetilamina. Muy bien. Trimetilamina. Muy bien, chicos, muy bien. 10. En las salinas se puede extraer un producto de vital importancia. Salinas es donde hay sal, chicos. Salinas. Sal común. ¿Ya? Exacto, tiene el nombre de cloruro de sodio, también llamado sal común. Sal común. Muy bien, chicos, muy bien. 11. En la denominada época se presume que inicia la química con el descubrimiento del fuego. Primitiva. Muy bien, chicos, primitiva. ¿Ya? Primitiva, muy bien, chicos. Decía que el origen de toda la materia estaba en el agua. ¿Quién fue? Tales de Mileto. Tales de Mileto. Muy bien, fue Tales de Mileto. ¿Ya? Continuamos. Propuso que el mundo material estaría formado por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. ¿Quién fue? Empédocles. Muy bien, chicos, muy bien. 14. Los alquimistas buscan la piedra filosofal que convertía los metales innobles ¿en qué? Oro. Oro. La piedra filosofal. La piedra filosofal.
Muy Oro, bien, oro. muy bien. La piedra y el oro. 15. El elixir de la vida que buscaban los alquimistas era un brebaje que eliminaría ¿qué cosa? Enfermedades sin variedad. Y aseguraría ¿qué cosa? La inmortalidad. Perfecto, chicos. La letra C. ¿Ya? Muy bien. Nos queda 10 minutos, muchachos. ¿Ya? Lo demás ya se los puedo dejar como tarea. Acá vamos a poner para completar algo rápido, chicos. ¿Ya? Los abonos fabricados por los químicos tienen aplicación ¿en dónde? Agricultura. Agricultura. En la agricultura. Muy bien. Agricultura. ¿Qué más? Continuamos. La purificación de Minería. algunos metales en las minas, en la aplicación de la química, perdón, en la aplicación de la química. Minería. ¿Cuál? Minería. Minería. 3. El tratamiento del cáncer mediante los baños de cobalto se relaciona con ¿qué? La medicina. Muy bien, medicina. Medicina. 4. Los colores de la ropa que usamos es una aplicación de la química ¿en dónde? Destilería. Industria textil. Claro, industria textil Sí, sería, ¿no es cierto? textilería. Industria textil. En la textilería o industria textil, pero lo que entra ahí es industria textil. 5. El agua potable que usamos diariamente para cocinar relaciona la química ¿con qué? Con la alimentación. Alimentación. Con la Alimentación. alimentación. Muy bien. Continuamos. Los productos químicos usados en el combate de los incendios forestales son usados en el cuidado del Medio ambiente. medio ambiente. Muy bien, medio ambiente. 7. El cloruro de sodio o sal común se obtiene en las Salinas. salinas. Muy bien. Salinas. Las arañas hacen sus telas con proteínas. Muy bien. Las arañas hacen sus telas con proteínas. La 9. Las grasas son usadas para producir energía. A estas se les llaman Lípidos. lípidos. Muy bien. Decía que la materia proviene del agua. Sales de Mileto. ¿Ah? Tales de Miletos. 4 elementos. ¿Quién habló acerca de los 4 elementos? Empédocle. Empédocles. Los alquimistas buscaban ¿qué cosa? Elixir. El elixir. Elixir de la vida. 13. Convertían los metales innobles en oro, también llamado piedra filosofal. Muy bien. Lo demás sí te lo pones como tarea. Fácil. Modelos atómicos. Empezamos, ojo, cuando hablamos de modelos atómicos, ¿ya? Se trata de ¿qué? De explicar cómo es un átomo, ¿ya? Vamos a explicar cómo se comporta. No se puede ver en principio el átomo, hasta ahora no se puede ver. ¿Tenemos una idea? Sí. ¿Ya? ¿Sabemos que está presente? Sí, porque deja rastros, ¿ya? Pero no se puede observar de forma directa. Sabemos que hay rastros del átomo, sabemos que actúa, interactúa, ¿ya? Pero no sabemos, no lo hemos visto hasta el momento de forma directa. Así es que lo que nosotros tenemos que hacer para saber cómo es que un átomo actúa, ¿qué hacemos? Diseñamos modelos atómicos con la finalidad de explicar qué es lo que hace un átomo, ¿ya? Pero recuerda, y hace rato te lo dije, ¿ya? Los que empezaron con todo esto fueron Leucipo y Demócrito, ¿ya? Pero desde un punto de vista filosófico. Desde un punto de vista más experimental, más científico, lo empezó ¿quién? John Dalton. Para él el átomo era una esfera sólida, como una canica. Eso era el átomo para él, ¿ya? Una esfera sólida. Resaltó 3 leyes y explicó de que este solamente era una esferita, que no se podía dividir. Ya está, se acabó, no había mucho más que agregar, ¿ya? Había una forma de representarlo en esa época, ¿ya? ¿Ya? Luego llega ¿quién? Joseph Thomson. Y Thomson descubre algo bastante importante,
descubre la primera partícula fundamental, una de las primeras partículas fundamentales, conocido con el nombre de ¿qué? Con el nombre de electrón. ¿Ya? ¿Con el nombre de qué? Con el nombre de electrón. Él descubre a los electrones. ¿Ya? Llega a descubrir a los electrones y para él su modelo atómico es el que está acá abajo. No era una esfera nada más, sino que era una esfera en la cual se habían incrustado, ¿qué cosa? Los electrones. Los electrones se encontraban dentro del átomo, ¿ya? Dentro de esa esfera. ¿Ya? Eso tuvo problemas para explicar, por ejemplo, por qué existe la electricidad. Así es que se empieza a indagar, se empieza a buscar, llega Perrin y Perrin dice no, los átomos no, los electrones no están dentro, están fuera, alrededor, nada más, no están metidos, sino que están afuerita de la esferita. ¿Ya? Y lo dibuja de esta manera, ¿no? Él hace, ¿cómo se llama? Esta descripción acerca del átomo. Pero esto queda desfasado porque queda desfasado a pesar de que explicaba el comportamiento de las cargas eléctricas, al comportamiento de la electricidad y todo eso, quedó descartado cuando Ernest Rutherford, mediante partículas alfa, esto lo hace con radiactividad, ¿ya chicos? ¿Ya? Descubre algo, descubre el núcleo, hace un descubrimiento. Y no era precisamente como lo dijo Perrin o como lo dijo Thomson o como lo dijo Dalton, sino él descubre que el átomo era algo que había aquí en el medio que se llamaba núcleo y algo que se movía alrededor de él, que se llamaban los electrones. Él descubre, Rutherford llega a descubrir ¿qué cosa? Llega a descubrir el núcleo atómico y encontró que en el núcleo atómico se encontraba una carga positiva a la cual se le llamó protón. ¿Ya? Esta carga positiva, que era contrario a la del electrón, ¿ya? Se ubicaba ¿en dónde? Se ubicaba en el centro del átomo, ¿ya? En el centro se ubicaba. Ese descubrimiento hace que los demás modelos atómicos, ¿ya? Pierdan importancia, ¿ya? Rutherford ya podía explicar cómo es que los electrones se movían alrededor de, ¿cómo se llama? De un metal, porque un metal podía o era capaz de conducir la electricidad, ¿ya? Pero este modelo atómico tiene problemas, ya que una carga positiva con una carga negativa se deben de atraer. Y en teoría debería de atraerse, pero no pasa eso. Entonces, cuando a Rutherford le preguntaron por qué el protón no atrae al electrón, simplemente lo que se dijo fue que no sabía por qué. Así es que aparece su discípulo, que es Niels Bohr, que es alumno de Rutherford. Y Niels Bohr sí llega a explicar de manera satisfactoria por qué este modelo se presentaba así.